el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá de la... Pues buen día, chavos, chavas. Vamos a empezar la clase de hoy, pero hoy es un día... Oye, Filo, Sí. ayer dijiste que nos ibas a explicar que aquí en Santa Clara Huichilcutec hubo un etnocidio. Ah, sí es cierto, que ayer ya no, bueno, como ya era tarde ya no pudimos hablar de eso. Bueno, antes de entrar de lleno a la clase de hoy vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, para entender qué es un etnocidio, pues primero vamos a hablar de otra palabra que es homicidio. Entonces un homicidio es asesinar a una persona, ya sea accidental o deliberadamente, pero es quitarle la vida a una persona. Entonces entiende que este es de hombre, ¿no? De homo, y el cidio pues es la idea de matar a alguien. Esa palabra la conocen, ¿no? Entonces eso es un homicidio. Y hay otras palabras que se relacionan con eso. Por ejemplo, feminicidio, ¿han escuchado? Pues es el asesinato de mujeres, pues por ser mujeres, ¿no? En esta sociedad machista, misógina, pues México está al día con su cuota de feminicidios. Entonces el feminicidio es el asesinato de una mujer. De ahí pues también saldría otra palabra como esta: infanticidio, que es el asesinato de niños. Pues el ejemplo más dramático creo es el del ejército israelí en Gaza, allí en el Medio Oriente, porque en todos estos ataques que han hecho a la ciudad de Gaza, pues han asesinado a harto niños, ¿no? Así el número de niños muertos es muy grande. Entonces eso es un infanticidio, asesinar niños. Y otra palabra, genocidio, ese es asesinar a un grupo humano, ya sea que por su religión, por su color de piel, por sus creencias o por sus tendencias políticas, como sea. Ejemplos de genocidios hay muchos en el mundo, por ejemplo el de los armenios, llevado a cabo por los turcos, o por ejemplo el de los judíos, que bueno, no eran los judíos bíblicos, sino los judíos de religión que vivían en Alemania, ¿no? Pues todo eso ya lo han leído ustedes también en sus libros, ¿no? Los nazis, los judíos, todo eso, los campos de concentración, pues se considera un genocidio. Otro ejemplo sería el continente americano. Los ingleses, cuando asesinaron pues decenas de pueblos indígenas, los asesinaron así tal cuales todos, ¿no? O sea, hombres, niños, mujeres, por el hecho de ser ellos. Entonces el genocidio es un exterminio de un grupo humano. Entonces, bueno, ahí va la idea. Otra palabra sería esta, el ecocidio, que es el asesinato de la ecología, o sea, cuando se le hace un daño a la naturaleza. Pues está pasando en todo el planeta Tierra. Aquí en el pueblo, pues igual, ¿no? Estamos cometiendo un ecocidio bien lento, ¿no? Pero nosotros mismos, aquí la Barranca, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues todos estos se van relacionando. Entonces, cuando decimos un etnocidio, a lo que nos referimos pues es a la destrucción sistemática de los modos de vida y del pensamiento de un grupo humano, o sea que se entiende que es el asesinato de una cultura, ¿no? En pocas palabras. Entonces el genocidio, pues es ya dije, ¿no? Que es la eliminación de otros, ¿no? O sea, la aniquilación física, asesinar a las personas. Y el etnocidio, pues es en ese sentido, decimos, más optimista, porque a partir de sí mismo, quien comete el etnocidio se considera como modelo, y lo que busca es la modificación del otro, que lo considera inferior. Entonces el etnocida,
considera al otro como un ser absolutamente malo, y lo que se propone es mejorarlo para que se parezca al modelo propio. O sea, que considera al otro como que es por su bien, no por ser salvajes, una onda así. Entonces, así en general, pues el genocida asesina los cuerpos de un pueblo, y el etnocida lo que hace es asesinar el espíritu de un pueblo, o sea, su cultura. Entonces, bueno, una vez aclarado un poco el término este de etnocidio, que es el asesinato de una cultura, diferente al genocidio, que es el asesinato de un grupo humano físicamente, pues aquí hemos dicho en esta aula, que en la Escuela Autónoma de Emiliano Zapata, que hace 500 años empezó un proceso de etnocidio hacia todos los pueblos indígenas de México, y en general, pues, por los pueblos indígenas de América, que se lleva a cabo por parte del occidente cristiano. Entonces, pues eso es lo que hemos dicho, ¿no? Este etnocidio empieza con la conquista. Quienes lo llevan a cabo, pues, son la corona española y la Iglesia Católica, porque pues lo que quieren es destruir nuestra cultura, la cultura náhuatl en nuestro caso. Entonces, pues piensa por ejemplo en los franciscanos, el más célebre de ellos, Fray Bernardino de Sahagún. Lo que quieren es estudiar la cultura náhuatl para entender pues sus formas, su estructura, todo eso, para acabarla, ¿no? Para destruirla. Entonces la intención de los franciscanos cuando llegan aquí es bien clara, es vamos a destruir su mundo, su cultura. O sea, un etnocidio en toda la extensión de la palabra van a ser los franciscanos. Por eso decimos que empieza con la Iglesia Católica y la corona española, pero ese proceso de etnocidio no ha terminado hasta el día de hoy, continúa, ¿no? Por ejemplo, después de la independencia de México, quienes quedan en el poder son los criollos, pero el proceso de etnocidio continúa, ¿no? Ese no se detiene. Ya en el siglo XIX, si recuerdan de sus clases de historia, por ejemplo, Maximiliano de Habsburgo, el emperador que vino aquí a gobernar, ¿no? Que lo apoyaba el ejército francés y la derecha mexicana, pues él lo que hace es reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y más aún su territorio, o sea, reconoce que aquí en México hay pueblos indígenas. A diferencia de eso, el golpe más fuerte, o de los más fuertes que han recibido los pueblos indígenas, pues es con Benito Juárez, porque pues con Benito Juárez y sus leyes de reforma, los pueblos indígenas pierden su identidad jurídica y sus territorios, con la ley de desamortización de los bienes. Y luego ya después de la Revolución Mexicana surge el Estado mexicano actual, y una de sus instituciones pues es la Secretaría de Educación Pública, la SEP, que se funda ya por 1921, o sea que mero va a cumplir sus 100 años la SEP. Entonces la SEP lo que hace es que llega a los pueblos, ponen sus escuelas en los pueblos, y entonces aquí en Santa Clara Huitziltepec llega la escuela primaria. Entonces ahí para nosotros está bien claro cómo continúa el proceso de etnocidio, porque la escuela primaria lo que va a hacer aquí en Santa Clara Huitziltepec es prohibir la lengua náhuatl, y lo va a hacer en serio, literalmente, no es metafóricamente para nada, ¿no? O sea, porque hay testimonios de aquí de gente del pueblo que los maestros en la primaria le pegaban a los niños, o sea, los agredían físicamente, los amenazaban. Cuando escuchaban a los niños que hablaban en mexicano, en náhuatl, les daban sus varazos aquí detrás de las rodillas, les pegaban y les decían, y ya no van a hablar así. O sea que fue con toda intención, no fue un accidente ni nada por el estilo, ¿eh? Entonces el proceso de etnocidio empieza hace 500 años, en general en todo lo que hoy es México, pero aquí en Santa Clara Huitziltepec es bien claro cómo va, ¿no? O sea, llega la iglesia, destruyen las instituciones religiosas que había antes de la conquista, se empieza a imponer el idioma español, pero el tiro de gracia, la lengua náhuatl, quien la da, pues es la SEP, o sea, la primaria, la escuela primaria Aquiles Cerdán es la responsable de este etnocidio, ¿no? Pues porque por eso ahorita nosotros ya no hablamos en náhuatl, porque se nos impuso el castellano, el español, y los niños que querían hablar en náhuatl, pues los agredieron. Entonces la responsabilidad de la SEP, pues es grande. Bueno, entonces hace algunos años, yo, el maestro Filo, a nombre de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, hice la denuncia de esto que les estoy diciendo. O sea que no es un chiste, no es una jalada, ¿no? O sea, es en serio este tema, que aquí en Santa Clara Huitziltepec se cometió, o estamos en un proceso de etnocidio.
y eso yo lo denuncié en el Tribunal Permanente de los Pueblos. ¿Y qué era la Tribunal Permanente de los Pueblos? Ah, pues miren, ese Tribunal Permanente de los Pueblos, pues ¿cómo les diré? No sé si ustedes han escuchado de la guerra de Vietnam, allá por los 60 de Estados Unidos, que invadió Vietnam y perdió la guerra, por cierto. Salió huyendo, como ahorita salió de Afganistán en estos días, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos cometió muchos crímenes ahí en Vietnam, crímenes de lesa humanidad, porque gaseó, porque exterminó población, por muchas cosas. Entonces lo que se hicieron fueron unos tribunales que se llamaron los tribunales Russell, pues por lo cometido en Vietnam en 1966-67. Y luego otro mismo de esos tribunales se llevó a cabo por las dictaduras de América Latina, porque pues aquí en América Latina, pues no sé, recordarán que hubo golpes de Estado, hubo persecuciones, encarcelados, muertos, pues el horror de la guerra, ¿no? De lo que pasa en el mundo, ¿no? Bueno, todo eso patrocinado por Estados Unidos, con los dictadores que impuso. Eso fue por los 70s, allá por 1974-76. Entonces, en ese entonces se hicieron esos tribunales Russell. Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos es como que la respuesta al reclamo social de los representantes de América Latina, porque lo que quieren es un espacio, o sea, ya estaban los tribunales Russell, pero lo que quieren es un espacio permanente, pues en principio para encontrarse, ¿no? Y luego para presentar sus casos de violaciones a sus derechos fundamentales como pueblos. Entonces por ahí hubo una fundación internacional que se llamaba Lelio Basso por los derechos y libertades de los pueblos. Entonces esta pues organización, esta fundación civil, lo que hizo fue retomar esa idea de los tribunales Russell, y entonces en 1979 constituyó eso que hoy se llama, le decimos así, ¿no? El TPP, que significa el Tribunal, el Tribunal Permanente de los Pueblos, así es como se llama, ¿no? Fue fundado en 1979 y entre las personalidades que lo fundaron, pues estuvo alguien que se llamó Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre, que son muy conocidos, ¿no? Filósofos y todo eso, ¿no? Personalidades. Entonces, bueno, se funda el Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos, este TPP, tiene como principios la Declaración Universal de los Pueblos, que esa queda de manifiesto en la Carta de Argel de 1976, pero también toma como base, como referente, los archivos del proceso de Nuremberg, que son los que hicieron los gringos, los Estados Unidos, cuando ganan la Segunda Guerra Mundial y juzgan a los nazis. Pero bueno, la verdad es que después se abrieron, porque se dieron cuenta que si se va a juzgar a un país por los crímenes de guerra que cometieron los nazis, de repente se dieron cuenta que algún día alguien los vaya a juzgar a ellos, a los gringos. Pues imagínate, pues el país que más ha cometido violaciones a los derechos de los pueblos, pues es Estados Unidos. Entonces bueno, se abrieron un tanto de estos tribunales de Nuremberg, pero los archivos los toma este TPP, los acuerdos de derechos humanos de la ONU y la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de las Naciones. Entonces sobre eso son los principios de este Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, así como para que se den una idea, el TPP pues es un tribunal ético a nivel internacional, no es gubernamental, o sea que no lo patrocina ningún gobierno. Lo que hace es examinar los casos de violaciones de los derechos de los pueblos. Como juez lo que hace es determinar si estos derechos han sido violados, y si resulta que sí, hace una denuncia ante la opinión pública internacional y a las autoridades correspondientes de estas violaciones. Entonces allá por enero del 2010, ya estamos hablando así de más cerca, muchas organizaciones aquí en México y diferentes personalidades convocaron a que se realizara el TPP, pero en su capítulo México. O sea que se iba a llevar a cabo una sesión del TPP aquí, en México. Entonces mucha gente trabajó en eso, ¿no? Muchas organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, intelectuales, personalidades. Pero en fin, fue el trabajo de mucha gente.
El objetivo de esto pues era visibilizar a nivel nacional e internacional el terror creciente, sistemático que se despliega en México por parte del Estado mexicano, pero que a su vez está asusado y apoyado pues por Estados Unidos y por las empresas transnacionales, ¿no?, que están violando pues los derechos de los pueblos. Entonces, en octubre del 2011 se estableció este tribunal ya aquí en la Ciudad de México, pues sí, el TPP Capítulo México, ¿no?, en octubre de 2011, y luego en mayo del 2012 pues ya se llevó a cabo la audiencia general introductoria, y esa se llevó a cabo en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es pues ya aquí bien en el norte del país, ¿no?, en Ciudad Juárez. En esa sesión pues estuve yo presente con un entonces compañero de aquí del pueblo, y llevábamos esta pintura de Hasta la Madre Dice Ya Basta, y acompañamos el recorrido porque se hizo una caravana, ¿no?, pero estuvimos en la audiencia introductoria. Pues bueno, el TPP Capítulo México fue un proceso que tuvo como centro el enjuiciamiento de un Estado nacional. Fue la primera vez que se hizo eso, ¿no? Todo se enfocó a enjuiciar un Estado nacional, pues en este caso el Estado mexicano. Y algo bien interesante es que todo el proceso del TPP Capítulo México pues inicia con el surgimiento del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Y bueno, nosotros hemos acompañado el movimiento por la paz, y cuando andábamos ahí en las marchas, todo eso de este movimiento, pues la figura más visible es el poeta Javier Sicilia, pues siempre anduvimos llevando esta imagen, ¿no?, de que la situación en México llegó a tal grado de horror que hasta ella, o sea la madre, nuestra madre, la tierra, la Tonantzin, le decimos en náhuatl, hasta ella dice que ya basta. Y bueno, en ese proceso pues finalmente finaliza con lo de los 43 de Ayotzinapa, porque pues ese termina en 2015, ¿no? Entonces así estuvo marcado este Capítulo México del TPP. En noviembre del 2014 se llevó a cabo una audiencia transtemática que se llamó Destrucción de la Juventud y Generaciones Futuras, y esa se llevó a cabo ahí en la Ciudad de México, en el Museo de la Ciudad. Entonces fue una audiencia que estaba enfocada en los jóvenes y su porvenir, su futuro, y tocaba todos los temas. Entonces ahí fue donde yo participé, claro, a nombre de esta aula, de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, y fue ahí con los jurados y pues en el marco del TPP que yo denuncié todo esto que ha pasado aquí en Santa Clara Huitziltepec, o sea, lo que están preguntando, ¿no?, que desde hace 500 años hasta hoy se ha llevado a cabo un proceso de etnocidio, y que en el caso de la lengua náhuatl hay un responsable bien claro, que es la Escuela Primaria Aquiles Cerdán, y pues a través de ella es la Secretaría de Educación Pública, y pues al ser la SEP un órgano del Estado mexicano, pues aquí el responsable es el Estado mexicano. Entonces yo señalo al Estado mexicano, a la SEP, a la Escuela Primaria Aquiles Cerdán, como responsables de que hoy en Santa Clara Huitziltepec pues ya no hablemos la lengua náhuatl, como parte de ese proceso de etnocidio, porque te digo, eso no ha terminado, eso continúa en muchos ámbitos de la vida. Nos están quitando nuestra cultura para imponer otra, ¿no? Pues si hace 500 años era la europea occidental, pues hoy es la gringa, ¿no?, en muchos ámbitos de la vida. Pero bueno, creo que eso es ya tema de otra plática, ¿no? Entonces, así ya para terminar esta aclaración que les platicaba yo, la sentencia del TPP que termina en 2015, en noviembre creo, pues obviamente los jueces se encuentran culpable al Estado mexicano, y termina en 2015 y entregó su sentencia a representaciones oficiales y organizaciones internacionales. Hasta el día de hoy la respuesta del Estado mexicano ha sido nula, o sea que pues no le ha importado, ¿no?, todas estas pues las resoluciones del TPP. Entonces, pero bueno, muy aparte de todo eso, aquí lo interesante también es que el Tribunal Permanente de los Pueblos se inscribe en la larga lucha por la justicia, y pues como que de alguna manera se conecta con dos procesos bien importantes en la historia de México. Uno de ellos, sin duda alguna, pues es el del 68, o sea, el del Comité 68,
el proceso judicial de este comité, donde todavía está latente la sentencia, precisamente por genocidio a este personaje macabro de la historia de México, que se llama Luis Echeverría Álvarez. Entonces está pendiente por un lado, y por el otro, algo que para nosotros es fundamental, pues son los acuerdos de San Andrés. Y bueno, si quieren saber de este tema, pues ya hay un video en Maceo Alquintos que habla precisamente sobre esto. ¿Qué son los acuerdos de San Andrés? La importancia de los acuerdos de San Andrés. Y bueno, si les interesa, pues ahí chéquenselo en Maceo Alquintos, ¿no? Entonces, al día de hoy, la era de la cuarta transformación, pues México sigue sumido en el horror, la guerra continúa, los muertos, el COVID que llegó, ¿no? Entonces la situación en el país pues es grave, ¿no? Entonces en medio de todo ese horror, pues sería prudente recuperar la sentencia y las recomendaciones de este pues Tribunal Permanente de los Pueblos. Y una de sus recomendaciones, la más importante acaso, es la refundación del Estado mexicano. Esa es bien importante, una de la recomendación. Es necesario volver a fundar este país. Y aquí, en nuestra opinión, los acuerdos de San Andrés tienen que jugar un papel de primer orden. O sea, necesitamos una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano. Pero pues todo esto son tareas pendientes que solo se podrán llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias, y quien lo va a hacer pues somos nosotros, ¿no? Los agraviados, los oprimidos de siempre, o sea, los pueblos, porque pues nadie lo va a venir a hacer por nosotros, ¿no? Entonces la lucha por la justicia es bien grande, ¿no? Pero el Tribunal Permanente de los Pueblos es un paso apenas, y el que considero pues nosotros aquí humildemente, desde este pequeño espacio, hayamos llevado este caso de que en Santa Clara Huitziltepec se ha cometido un etnocidio hasta este Tribunal Internacional, pues es un paso, ¿no?, que ya dimos. Pero pues la lucha sigue, ¿no? Pues sale, chavos, ya seguimos con nuestra clase.